Hola gente querida, ¿cómo les va? Otro episodio desde Córdoba, Argentina para todo el mundo de Mi Generando Sonrisas. Esta semana con un invitado de lujo. Ahora en vivo vamos a contar un poco cómo llegó a estar con ustedes acá. Para mí un placer tenerlo. No sé en qué parte del mundo está, pero le vamos a ir preguntando. Julio Bebione, él dice, me gusta porque dice comunica y ordena ideas, ¿no? Así que Julio querido, bienvenido a estos podcasts en español. Muchas gracias, Ramiro. Encantadísimo de conocerte y estoy en mi casa, en Miami. Estás en tu casa, instalado, hermoso. Acá vivo bueno, me fui de Córdoba me empecé a ir a los 17 años, me terminé de ir a los 24 y me instalé en Miami y en el medio tuve una brecha de un año en Barcelona y 10 años en Nueva York, pero regresé a Miami y aquí estoy. Ah, bien. O sea que anduvimos dando vueltas por todos lados, Julio. Sí, yo realmente empecé a irme a los 5 años, Bien. sin ser tan consciente. Cuando empecé la Le escuela, llevaban. yo era de un pueblo muy pequeño, de Santa Rosa, de Río Primero, y cuando empecé la escuela tuve que empezar a adaptarme a lo que era el mundo, que eran los horarios y quedarme sentado aunque no sintiera que yo quería estar sentado. Pero tuve la decisión de no fallar, ¿no? Y hacerlo bien. Pero para salvarme me fui de visita adentro mío y yo me escapaba adentro mío. Y fui creando todo un mundo interno que después entendí qué estaba haciendo. Entonces, creo que mi primer escapada del mundo fue desde los 5 años. A los 12, 12 y medio, 13, empecé a irme a Córdoba capital porque había gente que hablaba estaban los gnósticos, los rosacruces, cosa que no existía en el campo, ¿no? Y a los 17 me fui a España en ida y venida y a los 23, casi 24, me vine a Miami, quizás el lugar menos conveniente para la búsqueda que yo estaba haciendo. Pero así es el mundo de bipolar, ¿no? A veces vas Sí, a sí. encontrar lo que estás buscando en el lugar menos pensado. Y cuando le sacás mente, pienso en vos de chico, esa parte que era más emocional o más espiritual, no tan racional, y cómo se vuelve a equilibrar todo en otro momento de la vida. Mira, hay algo que creo que tiene que ver con todos, por eso cabe comentarlo, y es ¿Mm? que uno, por intuición o por una sensación interna que cada uno definirá, ¿no? Algunos lo definen como aquello que te apasiona, pero hay como una identidad que está muy clara en la niñez y que si la honras más allá de las circunstancias, la vida siempre va a estar a tu favor. Por ejemplo, cuando yo vine a Estados Unidos en los primeros años, ¿está llegando bien la grabación? Perfecto, y me interesa Ah, mucho bueno, lo que vas a decir, por eso. lo veo a tu cara, entonces pensé que estaba yéndose la señal. No, Cuando llegué a Estados Unidos, eh, lo primero que hice fue buscar trabajo en una pizzería. Que me dan trabajo porque eran unos cordobeses que estaban viviendo aquí en Miami y curiosamente yo caminando escuché a la Mona Jiménez en el pizzero y dije, aquí hay gente que me puede ayudar. Eh, entonces, trabajé en la pizzería y lo primero, por ejemplo, en ese primer trabajo hacía delivery de pizzas. Me pagaban nada, o sea, solo recibía propinas. Yo no sabía que era así, pero dije, bueno, es lo que hay, era algo de dinero. Y yo recibía los llamados de un hotel que estaba arriba de la pizzería. Entonces, la mayoría eran turistas. bien. La mayoría hablaba español. Y para mí, yo aparentemente repartía pizzas, pero lo que hacía era escuchar las personas cuando llamaban para pedir la pizza y ver quiénes eran. Y tenía más o menos unos 20 minutos hasta que le llevaba la pizza para ver si acertaba. Y estaba de alguna manera haciendo lo que yo hago, ¿no? Claro. Después trabajé en McDonald's un tiempo y en McDonald's, por ejemplo, en una zona muy turística que es Miami Beach y todavía está ese McDonald's que es el Lincoln Road y Washington. Cuando las personas de Latinoamérica entraban y veían todo en inglés y que tenías 30 segundos para ordenar, se estresaban mucho. Entonces yo las miraba, especialmente a las mamás que venían con muchos niños, y les decía, pónganse en mi fila que yo las ayudo. Y yo les resolvía rápido, ¿no? Y de alguna manera también es lo que he ido haciendo después. Hoy ya no vienen pidiendo hamburguesas, pero capaz que en algún momento me encuentro con alguien con cara de desubicada porque me estoy divorciando y no te preocupes, ven que yo te explico de qué se trata. Lo que digo es que eso que uno es
si lo sabe cultivar, no está en peligro nunca y siempre te va a salvar. Porque eso que podría haber sido terrible por lo mal pago, por todo lo que pasó en aquel momento, yo estaba lleno de vida, ¿no? Entonces yo te diría que, respondiendo a tu pregunta, muy inconscientemente al principio, más conscientemente después, siempre fui cultivando quién soy y nunca lo negocié. Y en ese no negociar quién uno es, va haciendo que la vida se alinee a lo que de alguna manera yo le llamo destino, ¿no? Que las cosas comienzan a ocurrirte y que tengan que ver contigo y no cosas que se transformen en grandes desafíos o grandes problemas que no los he tenido. Yo no he tenido una vida de grandes desafíos. No puedo decir que he aprendido porque en algún momento ocurrió algo terrible. No me ha ocurrido nada terrible. Pero creo que lo he cultivado para que sea así. Justo te iba a preguntar eso, si en tu proceso, entre comillas, de crecimiento, habías tenido alguna situación, viste, cuando le llaman la noche oscura del alma o estas cuestiones, o siempre desde el crecimiento, en el estudio, en lo mental, vos fuiste trascendiendo y tomando conciencia. ¿Cómo se fue? Anda Sí, compartiéndole a la gente que a veces pasa eso, que hay gente que te dice, che, yo no tuve la muerte, el accidente, el despido, el desarraigo, lo que fuera, y sin embargo estoy en este proceso de inquietud interno. mira, en mi caso, lo que obró a favor y en contra, porque a veces los motores no son los que nos ayudan, pero a su vez los que cuando se paran todo se detiene. Mi motor es la curiosidad. Y cuando tienes ese motor, generalmente quieres ir profundo, 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 y las grandes crisis son existenciales, no tienen que ver con cosas que pasan afuera. Bien, Eh, Muchas veces he tenido periodos muy oscuros de no encontrarle el sentido a nada. No porque la vida no tuviera sentido, sino porque yo estaba buscando un sentido más profundo del que podía ver y entraba en crisis. Es como aquel, digamos, si lo ponemos en tierra, sería una persona que se pregunta, ¿qué hago en este trabajo? Y a partir de esa crisis con ese trabajo, bueno, va a tomar otras decisiones. En mi caso era, ¿qué hago con esta vida? Si, ¿para qué estoy vivo? Porque no me está cerrando que tenga que vivir en un mundo donde la gente miente, donde nos pisamos. ¿De qué se trata esto, no? Y eso que se transformaba en frustración, si le pusiera emociones, él me ha visitado muchas veces y me sigue visitando. O sea, hace un año la transité otra vez. Son como los procesos de purificación que me han traído las diferentes décadas. Claro, cada vez más profunda la crisis, pero ahora ya estoy avisado que son una crisis y que las crisis me llevan hacia otro lugar. Entonces ahora las vivo completito. O sea, lo que hago simplemente en esos claro, tiempos abro. es entregarme, ¿sí? Y claro, acomodo las cosas, tengo menos compromisos, trato de estar más en silencio, no tomo grandes decisiones porque sé que las decisiones que pueda tomar van a estar erradas, pero me entrego, me entrego. Bien. Y Julio, y pensando en la gente, en el caso tuyo, de los últimos años de mucho crecimiento en redes, de mucha más ampliación en público, ¿cómo venís viendo este post pandemia? ¿Qué mirada venís teniendo Sí. Es muy Mira, todo, genérica, pero a la vez no yo la le diría, pregunta. en mi caso particular, todo lo opuesto. Yo siento que soy un absoluto fracaso para las redes sociales, porque veo cualquier ruido generando mucha más atracción que aquellos que quieren suavizar un poco la mirada de la gente. De hecho, a veces tengo que pagar en Instagram para que promocionen un evento, porque si no, ni siquiera lo muestra gratuitamente, ¿no? Entonces, yo te diría que todavía estoy en ese enfrentamiento con esa verdad, y es la verdad de un mundo que no se parece al que yo quisiera ver. De todas maneras, yo creo que la exigencia que estamos teniendo socialmente o grupalmente a nivel humanidad es a terminar de agotar lo que no somos para finalmente ser. Y creo que esto está acelerando a un gran caos en el que va a ser tan grande la mentira que saliendo de esa mentira vamos a empezar a vivir nuestra verdad. Porque hemos vivido la Mm. mentira de a pedacitos, ¿no? De hecho, en algún momento la publicidad o el marketing estaba al servicio del producto. Hoy el Sí, producto nace de la publicidad del marketing. Es decir, no es cómo vamos a vender esto, sino qué podemos vender en base a la publicidad y el marketing. Y lo mismo ha pasado con la espiritualidad, o en lo que llama la gente espiritualidad. Y es que ante una cierta demanda se crean unos ciertos procesos para venderlos y crean un atractivo muy alto, porque claro, es la promesa. Aquel o aquella
que cuando viene alguien y le dice, eres el amor de mi vida, le cree, sin conocerlo, es el mismo que va a creer que puede tener la solución de su vida por los 7 pasos que están vendiendo. Pero es necesario eso, porque, digamos, si no hay un proceso profundo de la salida de la ilusión, bueno, vamos a estirar eso y viviremos otros 1000 años en ilusión, ¿no? Entonces yo siento que me ha tocado a mí gestionar esto, que es tratar de mantener una cierta verdad en un mundo que está dispuesto a negarla y a entretenerse con lo que no es verdad. Y entretenerse mucho, gran parte del entretenimiento. Y lo puedes ver en general, en la degradación de la música, en la degradación de todos los aspectos de consumo. Porque, bueno, estamos agotando lo que no somos, ¿no? Es decir, vamos a llegar a hartarnos. Y quizás por eso hay tanta depresión y por eso hay tanta angustia, porque estamos como intentando ser lo que no podemos ser, hasta que eventualmente nosotros, yo no te pongo en la misma generación, aunque tenemos pelo blanco, pero creo que sos más joven, nosotros quizás estamos viviendo esa dicotomía, pero ya los niños que hoy tienen menos de 15, de 10 años, ya no vienen a jugar ese juego. O sea que yo me quedo tranquilo que eso está garantizado para el futuro. A nosotros nos toca convivir con esto del no ser Sí. tratando de ser, ¿no? Con el no ser externo tratando uno de ser. Y de sostener una verdad en un mundo de tanta mentira. Pero bueno, la mentira es necesaria. Uno nunca va a apreciar tanto la verdad después que alguien te mintió y te dijo la verdad. Porque si siempre te dicen la verdad, no sabe lo que es la verdad hasta que alguien no te la dice. La mentira ayuda a Claro. entender la verdad, ¿no? Entonces creo que todo está, de hecho, si uno mira hasta la política, uno mira, y no solamente Argentina, si uno mira quiénes pueden llegar a ser gobernantes de nuestros países, de nuestras ciudades, uno dice, no podría, a ver, esto en una serie cómica, esto era por Sergio Olmedo en los años 80. ¿A qué hemos llegado? Como le dijo Macri a Scioli, ¿qué te has convertido, no? ¿A dónde hemos llegado? Pero claro, tenemos que llegar a esto y nosotros saber también desde nuestro pequeño espacio ir acompañando el proceso. Quizás no sea el momento de asomar completamente, sino de ir, ¿no? Ir tejiendo una bufanda que eventualmente van a necesitar usarla dentro de 20 o 30 años. Me encanta escucharte. Hay una pregunta que les vengo haciendo a varios de los entrevistados de este año, que más o menos viene por ahí, que es, yo sigo con esto, el despertar de conciencia, este tipo de gente que está más en el ser. Nosotros, es muy subjetiva la mirada hoy con toda la sobreinformación que hay, o tu criterio quiero que me desarrolles. ¿Cómo ves vos? Me gustó lo de las generaciones, me gustó esto de la tranquilidad para las generaciones futuras. Pero hoy, a tu criterio o a tu mirada o tu opinión, ¿es que hay más gente despierta o se está despertando más gente en todo el planeta o uno subjetivamente consume más de lo que le gusta? Sí, no, hay. A ver, hay mayor interés. No sé si hay mayor despertar, hay mayor interés. Bien, que no es lo mismo. Se ha agrandado el mercado. Eh, no creo que en todos los casos ese interés sea auténtico, por lo tanto lo que van a conseguir puede ser más de lo mismo. Es como alguien que se cambia de religión porque no le gusta la misa los domingos y quiere ir a una religión que le da la misa los martes porque es más cool. Bueno, se cambia, pero al final sigue una religión, ¿no? Entonces, dentro de todo este interés, hay un pequeño grupo que es mayor al que hemos visto hace algún tiempo, que está con mayor interés. Ahora, los que mayor, eh, los que mayor disposición tienen a sostener esta energía nueva, no se ven tan fácilmente. Por eso no hay que confundir a aquel que consume cursos y habla de espiritualidad con aquel que está viviendo la nueva energía. La gente que está viviendo la nueva energía puede que sea una señora que está en Tras la Sierra cosechando el trigo para hacer su pan y que está sosteniendo una energía ahí amable y que no se compromete con nada que no sea su verdad. Quizás sea ella también. Entonces, digo, para no confundir una cosa con lo que se ve. A veces, ¿me Clarísimo. entiendes? Es muy fácil decir, ay, sí hay mayor interés. No, el mercado es más grande porque hay mayor necesidad, pero eso no significa que nos vamos a iluminar.
Es más, posiblemente nos enredemos más, porque hay gente que ahora no solamente quiere curarse de la enfermedad, sino mientras está enferma quiere entender qué le pasa y a su vez quiere entender lo que le pasó en todas sus generaciones pasadas. No, que se quede quieta porque está enfermita, necesita quedarse quieta. Y eso es lo que haría la señora tras la sierra. Entonces, creo que sí hay una nueva conciencia, pero vamos a decirlo así, no tiene que ver con la tarea intelectual de la espiritualidad. Clarísimo. Nombraste algo, ¿qué es la nueva energía? A ver, le pongo nueva porque es nueva para nosotros, pero es la, por ejemplo, le voy a poner energía del amor, porque siento que ese es el nombre que quiere darle, ¿no? Bien, Pero es pensar en el otro sin olvidarme de mí, es en el buscar el bien mayor cuando estamos siendo socios, es pensar en el amor a mis hijos, pero entender que mis hijos también tienen un destino. Una chica que me ayuda aquí en casa me dice esta semana, yo le voy a conversa mucho conmigo y me dice, yo le voy a decir esto porque la gente no me entiende porque cree que soy mala madre, pero yo sé que mi hijo no es mío. Esa es la nueva energía. Es decir, yo sé que mi hijo vino a través de mí, pero no es mío, tiene su destino. Lo estoy acompañando a que él vuele, pero y el chico tiene 10 años. Y ella no es alguien que tenga un camino de grandes cantidades de cursos y cosas, pero es alguien que está conectado con la vida, ¿me entiendes? sí, Entonces, esa nueva energía es eso que siempre ha habitado en el ser humano. Yo diría que a nivel histórico sería eso que describió Jesús como el Hijo de Dios, cuando él se descubrió que había eso en él, que le hemos llamado amor en nuestras épocas ahora, y que le llamaremos verdad, que es esa verdad que no tiene que ver con lo no falso, sino con algo no negociable que está dentro de cada uno. Esa es la nueva energía, que en realidad es nueva porque la vamos a empezar a usar, más no es nueva porque ha estado, es eterna, ¿no? Ha estado siempre. wow. Esto algo tiene que ver con lo que yo he empezado a estudiar este año, leer, que le llaman la quinta dimensión, que hablan como que estamos yendo hacia Y un... digamos que sí y no, sí y no. Eh, todo intento, mira, todo intento de describir lo que todavía es un misterio es una pérdida de tiempo. Mm, Y entiendo que sí hay cuarta dimensión, hay séptima dimensión, hay primera dimensión, ¿no? Y hay cuerpos astrales, y hay muchas cosas. Pero porque no tenemos demasiado tiempo y quiero ser sí, concreto, dos cosas con respecto a eso. Primero, la mayoría de las personas que hablamos, hemos hablado o hablarán de eso, lo hacen desde un lugar absolutamente intuitivo. Es bien. decir, si ni siquiera nos conocemos tanto nosotros, nuestra psiquis, vamos a saber la cantidad de dimensiones que hay en el planeta. A ver, eso primero. Y segundo, así lo supiéramos, nuestra capacidad de amar, que es lo que tenemos que desarrollar, no crece porque sepamos más definir las diferentes etapas del... Claro. Entonces, digamos, no te preocupes tanto en qué casa vives, dedícate a construir un hogar dentro de tu casa. Porque tanto mirar la casa y definir la casa, te vas a perder la vida en eso y nunca construiste un hogar, ¿no? Entonces, trata de que tu vida se convierta en un espacio donde la capacidad de amor, que es mínima para lo que podríamos desarrollar, la desarrollemos. Pero no nos perdamos en estas definiciones y esto entiendo que me ubica en una posición de muy gruñón dentro del camino del mercado de la espiritualidad, pero no puedo decirte otra cosa porque es lo que siento. Es que me encanta, es como una charla de amigos súper sincera. Fíjate que nosotros estamos hablando desde un plano mental, porque estamos comunicándonos con una cámara, tratando de entender temas que son como que exceden a la palabra, a la experiencia. Y hay algo que vos usas mucho, yo hace años que veo algunos videos tuyos y hablas de la intuición. Y estamos en Mm. el año 2023 y hay gente que no sabe o no entiende cuando uno habla de qué es la intuición. ¿Le podés contar un poco a la gente esto que vos en varios posteos o escritos nombrás cuando hablamos de prestarle atención a tu Sí. intuición o Si lo dale pudiera, bola? de manera sintética, te diría que es lo que pasaría cuando la actividad del pensamiento bajara de la mente al corazón. Es decir, si vos te Bien, pusieras ahora y decir, momento, voy a tomar una decisión, pero voy a bajar el corazón, voy a bajar el cerebro aquí. Si pusiera el cerebro aquí, ¿qué pasaría? Y allí va a emitir algo, un sí, un no, una imagen. Eso es producto de la intuición.
en un plano un poquito más amplio, la intuición es el reconocimiento de aquello que mis ojos no ven o que mi lógica no permite ver, pero que se hace evidente, porque todavía estaba en un plano inmanifiesto. Es decir, yo intuyo que me vas a llamar, porque lo siento. No hay ninguna Bien, lógica que lo corrobore, no hay ninguna evidencia en lo físico, pero aquí no me hace sentido, ¿no? Que me va a llamar. Si yo ni lo conozco. Pero aquí es que yo siento que me va a llamar. Entonces, cuando yo digiero un poco más, no todo, hay cosas que corresponden a la intuición y hay cosas que corresponden, las matemáticas corresponden a la mente, ¿no? Pero para darte un ejemplo, uno puede usar la intuición para decidir dónde se va a ir de vacaciones y usar la razón para ver cómo ordenas tus finanzas y compras los pasajes y haces la reserva del hotel. El tema es que a veces la decisión de dónde irnos de vacaciones no la hacemos con la intuición, la hacemos con la mente y nos terminamos yendo al lugar donde debemos ir, donde podemos ir, donde nos conviene ir, donde todos van, donde ninguno va, pero no el lugar que realmente sentimos. Y llegamos ahí y decimos, ¿para qué vine aquí? Porque nuestra verdad, que es lo que florece en la intuición, no estuvo presente. exacto. La De intuición hecho, la intuición se Ramiro, entrena, perdón, ¿sí? hasta las personas que van a compartir nuestra vida, llámese parejas o amigos, las solemos elegir desde la mente. Wow, En algún punto. Por eso hay tanto fracaso en las relaciones, porque nos creamos un mundo y luego queremos que ese mundo coincida con la persona en vez de sentir. Si sintiéramos, y voy a ir al punto de inicio, en aquellas relaciones que no han podido funcionar, seguramente si van al punto de inicio, al primer encuentro o a los primeros encuentros, y no piensan en lo que pensaban, sino sienten lo que sentían, se van a dar cuenta de que no se sentía, pero lo empujamos porque me convenía, porque era buen plan, por no sé, ¿no? Entonces, claro, se desordena la vida porque la estamos viviendo desde un lugar donde fuimos dados para administrar la vida, pero no para decidir la vida. La mente administra. La mente es como un manager. La intuición es del dueño. Si vos tenés una compañía, podés tener el mejor manager que haga el mejor trabajo, pero nunca va a poder sentir la compañía como propia. Por lo tanto, las decisiones van a ser torpes, claro, aún queriendo hacerlo mejor, porque la visión que tuvo el dueño de la compañía cuando la tuvo para él. Ahora sí necesitaste de un manager porque es demasiado trabajo para ordenarte. Entonces, la mente tiene una función racional, es manager, es la que puede ordenar, es la que puede tomar responsabilidad sobre lo que uno decide, pero ¿quién decide? El dueño, y el dueño está acá. claro. Te preguntaba si A esa tu intuición, pregunta, si se si, entrena, sí se puede entrenar. De hecho, si ahora mismo quienes estén viendo esto comienzan a, además de seguir su forma tradicional de pensar, incluyen la pregunta, ¿cómo se siente esto? A ver, me voy a reunir con mis amigos. Perfecto, porque todos los jueves nos vemos. Pero ¿cómo se siente? Y vas a encontrar tonalidades que te van a ir definiendo más hacia sí o más hacia no. Y entonces quizás dice, bueno, yo siento que no, pero es jueves y me esperan, voy. Y vas a ver que vas a llegar y no te vas a sentir tan bien porque hoy habías decidido no ir, o quizás llegar más tarde, o quizás irte antes. Entonces hay una evidencia de la falta de correspondencia a nuestra intuición, que es la realidad misma. Es decir, cuando algo no te guste, hagamos el trabajo al revés. Cuando algo no nos guste, vayamos hacia atrás a preguntarnos en el momento que decidimos tomar eso, que decidimos por eso, ¿cómo nos sentíamos? Porque ahí vamos a ver que no nos sentíamos tan bien. Y por el contrario, el verdadero desafío no es decir que no cuando se siente no. El verdadero desafío es decir que sí cuando nada hace sentido, pero siente que sí. claro, Cuando yo cuando iba a escribir mi primer libro, en realidad no iba a escribir un libro, en realidad yo empecé a trabajar con grupos aquí en Miami, porque me gustaba y porque empecé a ir a grupos y los grupos me pidieron que hiciera un grupo, etc. Y en un momento yo pude sentir que mi camino era este que estoy haciendo hoy. Esto no fue programado, digamos, yo no tuve esta intención de meterme en esto. Entonces, haciendo este grupo, voy un día a una conferencia de Wayne Dyer, que era un señor que escribía libros en aquellos años. lo conozco. Y me gustó mucho. Eh, Te lo voy a resumir a la historia. Entonces yo sentí que eso quería para mí, no ser como él, pero había un dato en él que me marcaba mi camino. Me gusta pararme
a decir las cosas que él dice, porque lo que siento con él es verdad, a pesar de que ni siquiera hablaba tan bien inglés, pero podía entenderlo todo. Y esta magia se produce solo cuando hay una verdad presente. Entonces él, y miro su biografía y él era psiquiatra, pero empezó con un libro. Escribió un libro. Dije, bueno, siento que es por un libro, pero nunca salí por mi lógica a buscar hacer un libro, entonces ver cuál es la manera de hacer un libro y contactar un... No, sentí que era hacer un libro. Entonces, ¿qué uno hace cuando siente que quiere hacer un libro? Sentarse a escribir, porque el libro comienza, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, vino un huracán en Miami, me senté, yo trabajaba en ese momento en unas zapaterías, pero me senté una semana, que tuve libre, a escribir. Eh, ese, esa, Eso me sirvió para un retiro que me pidió este grupo que yo tenía, me pidieron un retiro y dije, y esto es otro detalle, cuando alguien te pide algo que tú sientes que no puedes dar, el problema es tuyo, no es quien te lo pide. Si a mí me pedían, Julio, hagamos un retiro, y yo decía, ¿cómo voy a hacer un retiro? No, que me lo están pidiendo, ellos ya están viendo en mí algo que yo no puedo ver por mi limitada visión sobre mí mismo. Entonces, claro que lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer el retiro, y para el retiro uso eso que había escrito, que nunca era no terminaba de ser libro. Pero ¿qué ocurrió? En ese movimiento, esas personas empezaron a avisarle a sus padres que había venido ese retiro, les había encantado, me empezaron a llamar para hacer algo, yo todavía estaba en los zapatos, y por otro lado, un amigo que se enteró de ese retiro era Semana Santa, entonces le cuenta a una amiga de mi trabajo y esa amiga era periodista de agencia de noticias Jefe de España y estaban haciendo un reportaje sobre cómo la gente buscaba a Dios de maneras diferentes. Era como un contrarreportaje de Semana Santa. Entonces Bien. la persona entrevista y en la entrevista hablamos mucho, 2 horas de su hija y parece que le sirvió mucho. Entonces ella me dijo, Julio, en vez de hacer un reportaje sobre Semana Santa, voy a hacer una nota sobre tu trabajo. Y parece que en la conversación yo le dije que tenía un libro, claro, yo se lo dije como en marcha, ella puso que yo tenía un libro, eso se convierte en un cable, no estaba Google en ese momento, se convierte en un cable de noticias que llega a los canales y me llaman de Telemundo para decirme si podía ir a hablar de mi libro. Y digo, ¿de mi libro? Le dije, sí, aquí tenemos un cable de F y ahí entendí lo que había pasado y le dije, ay, sí, lo que pasa es que ha habido un problema con soy cordobés, un problema con la impresión, en un mes más sale. Pongamos cita que yo voy con el libro. Corté, llamé a una editorial en Córdoba a imprimir eso que tenía, abrí una cuenta en Amazon que estaba empezando en ese momento y nada, y eso ocurrió, bueno, voy al programa de televisión y estaba viendo el programa de televisión una otra periodista de revista Vanidades, que era una revista femenina que salía en Latinoamérica, me hicieron otra nota sobre mi trabajo y salió por toda Latinoamérica. ¿Qué te digo con esto? Que cuando podés decir que sí a aquello que has sentido propio, aun cuando no solamente no haya evidencias, sino que todas las evidencias que hay son contrarias. Porque no es que, bueno, yo todavía no escribí un libro, no, es que mi familia nadie escribió un libro, es que nadie de mi entorno confía en que yo pueda escribir un libro, menos mis padres confiaban en que yo podía vivir de a otra cosa que no sea un trabajo de 9 a 5. Cuando tienes ese desafío, pero dices, no, no, es que yo lo siento, es que lo siento, la vida se va abriendo. Por eso creo que viviríamos con mucha mayor facilidad si fuéramos más honestos en ese nivel más profundo, que es no negociarlo con lo que consideramos auténtico. Julio, qué hermoso que escucharte. Perdón que me apasione, pero es que Es esta historia. que te aplaudo porque fíjate que, ¿te acuerdas cuando Steve Jobs decía que la vida era unir los puntos hacia atrás? Igual que en realidad vas uniéndolos hacia adelante, porque decís, Adelante, sí, esto adelante. no tiene que ver con esto, pero yo voy. Porque los voy intuyendo, ¿no? Y ojo, muchas veces, así como te cuento estas, muchas veces me he equivocado, pero Sí, sí. reconozco el error. Me fui por lo que me convenía. Es que Porque en un momento me convenía vivir en Barcelona porque el euro estaba a 1,45 y tenía mucho trabajo en Barcelona y me fui porque me pagaban bien y me deprimí un montón porque yo no sentía estar ahí. Entonces también me llevaba por delante paredes por la misma razón. Es decir, la verdad nunca cambió, pero yo he faltado muchas veces a esa verdad. Claro, cada vez menos porque con el tiempo uno ya no quiere más problemas, ¿no? te pregunto, y vos cuando tengamos que hacer la última me avisa porque esto puede seguir. Hablamos de intuición y recién nombraste algo que me hizo acordar a lo que la gente le llama visualización. ¿Tiene Sí. algo que ver en este entrenamiento? Sí,
A ver, ¿cuál es la mayor dificultad para los procesos creativos? La mente. Si yo siento que quiero tener un libro, pero mi mente nunca lo vio y mi mente está llena de información que dice que, por favor, Julio, ubícate. Ojo, estamos hablando de un libro de espiritualidad hace más de 20 años. Nadie escribía libros sobre, la mayoría de los libros eran traducidos. Y si alguien escribió un librito era una cosita, nadie quería hacer un libro comercial Mm, sobre espiritualidad. Entonces, también para poner en contexto, si alguien lo está escuchando y lo sitúa en este tiempo, estamos hablando de muchos años antes. Eh, la pregunta era, La visualización, sí, también tiene que visualización. ver ¿Qué con el... ocurre? Como la dificultad es mental, la visualización corrige, te Claro, pone anteojos. claro. Entonces tú dices, ok, todavía no lo puedo ver. Bueno, vamos a empezar a verlo por lo menos en tu mente. Ponte ahí, míralo. Mm, No es que esto atrae la circunstancia. Lo que hace es evitar que te distorsione aquello que va a manifestar aquello que has intuido. ¿Sí? clarísimo. Julio, querido, ¿libros? ¿Cuántos libros tenés? De momento 15. Y podría haber sido más, porque me es muy grato y fácil escribir. Pero hay un momento, y me ha pasado desde hace 3 años, en la que también la honestidad pasa por no hacer nada nuevo si no hay nada nuevo que hacer. Y siento que no tengo nada nuevo que decir. Entonces, hay otras formas de decirlo, sí, pero ya lo dije de una forma en ese libro, voy a buscarlo ahí. Después en una conferencia te lo cuento de otra manera. Pero siento que no tengo nada nuevo que decir. Hasta que no llegue algo nuevo, no me sentaré a escribir más. Me encanta escucharte, está clarísimo que te tengo que invitar de vuelta. Julio, para ir cerrando, para la gente que nos escucha, estamos en alrededor de 11 países de habla hispana. Lo que se te ocurre parece que salió a correr, el que está cocinando, el que va viajando en el auto, el que se enganchó y que le resonó todo lo que fuiste compartiendo desde el corazón, lo que quieras para ellos. Bueno, yo tomaría una expresión que es muy argentina, muy cordobesa, y es no hacerse los locos. Eh, no te hagas el pendejo en Venezuela, no nos alejemos del camino. Eh, el costo de alejarnos de nuestro camino es muy alto. Y siempre hay vuelta atrás, Mm, pero cuando hay vuelta atrás y miras hacia atrás, ves que has pasado lo más sagrado de esta vida, que es tiempo. Entonces, no importa si nos hacemos los locos. El tema es que cuando mires para atrás y te hayas hecho el loco mucho tiempo, te vas a dar cuenta que no vas a poder volver ni a los 30, ni a los 40, ni a estar con esa persona, ni a vivir en ese lugar. Entonces, yo diría que estemos más alertas, ¿no? Porque a cómo está la energía también en esta contradicción de polaridad, de mentira y verdad, y con la mentira también disfrazada, es muy fácil distraernos. Y ojo, y a veces queriendo ser espirituales nos metemos en un viajecito que poco tiene que ver con la espiritualidad porque estamos comiéndonos la espiritualidad hecha en China y no la hecha en el Tíbet, pues si usáramos algún lugar, ¿no? Aunque ninguna de las dos es tan real, la nuestra, la propia, la individual es la más importante. Pero no nos perdamos en caminos. Digamos, no solamente no nos perdamos en lo material, tampoco nos perdamos en intelectualizar nuestro camino porque nos vamos a dar... A ver, hay gente que, por ejemplo, uno de los ejes de mi camino fue el curso de milagros. Y yo veía personas que tenían aprendidísimo el curso de milagros, pero ni bien creaba una relación de amistad, lo único que surgía eran la lista de personas que no aguantaban. Sus padres, sus hermanos, un pariente, que la tía, que... Entonces, claro. no se trata de aprender un conocimiento, se trata de vivir, lo voy a sintetizar así, no se trata de seguir a Jesús, sino de ser como Jesús. No se trata de seguir el amor, se trata de ser amor, de hacerlo a diario, ¿no? Entonces, que no se pierdan de esa posibilidad. Esto no va a ser un mundo mejor, de acá que el mundo sea mejor va a pasar mucho, a la vista está la cosa, no sé si nuestra generación va a llegar a ver un mundo mejor, pero sí les aseguro que el mundo pequeño nuestro va a cambiar y vamos a estar más felices de estar vivos, que al final es lo único que queremos, ¿no? Te agradezco muchísimo el tiempo, la buena onda y la claridad para compartir conocimiento.
Gracias por dejarme escuchar el acento cordobés otra vez. Gente querida, pasó Julio Bebione en otro de estos episodios. Si lo disfrutaste, si algo de lo que dijo te resonó, ya sabes, compartí, comenta y sigamos aportando nuestro granito de arena. Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.